restar vectores. Analizando esta situación de este choque bidimensional inelástico que me dice que un automóvil A de 1800 kilogramos que viaja a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora al norte choca contra un automóvil B de 2000 kilogramos que viaja a una velocidad de 70 kilómetros sobre horas y lleva un ángulo de 35 grados respecto al este, como se muestra en la figura. Aquí tengo el este, que tiene un ángulo de 35 grados con respecto a ese valor. Entonces tengo este vector representado en este cuadrante. Tengo el primero, que me dice que apunta hacia el norte, que lleva esta velocidad. Esta es la velocidad del segundo, que es este. Y me dice que después del impacto, ambos vehículos quedan unidos. Eso significa que el choque es inelástico, adquiriendo la misma velocidad. Me dice calcular la magnitud de esta, la magnitud de la velocidad y la dirección que llevará después del choque. La dirección es el ángulo que va a tener mi vector resultante. Este es el ángulo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, para poder entender un poquito de lo que está sucediendo aquí, porque aquí nada más me muestran unas flechas, vamos a irnos a una imagen que yo tengo aquí abajo. Vean, este es un ejemplo muy similar, pero nada más en este ejemplo tengo un automóvil que viene de manera horizontal, tengo otro automóvil que viene de manera verticalmente hacia arriba, y aquí colisionan los dos carros y al final los dos carros pues quedan de cierta manera adheridos, ¿sale? Como en la situación que tenemos acá de los dos automóviles, donde aquí pues son unidimensionales, están sobre una misma línea, pero acá pues ya tienen un ángulo con respecto a la horizontal y a la vertical. Entonces estos dos autos quedan adheridos y con una misma velocidad. Entonces, este es un choque inelástico, que es lo mismo que está sucediendo en esta situación, nada más que a diferencia, uno de los autos no se encuentra sobre el eje. Vamos a suponer que este auto pues viene con una cierta inclinación, una trayectoria tangencial con respecto a la horizontal, como lo podemos apreciar aquí. Entonces, para que ustedes ya se vayan imaginando la situación que se está presentando en este modelo que nos está aquí presentando, ¿no? Entonces, vamos a resolver ese tipo de ejercicio para que ustedes ya se vayan familiarizando con esta situación. Aquí vamos a poner los datos que el problema me está dando. Ustedes pues ya no están viendo el problema, pero yo aquí lo estoy viendo en la pantalla. Me está diciendo que un automóvil A, que va a tener una masa de 1800 kilogramos, presenta una velocidad inicial que va a ser igual a 90 kilómetros sobre horas. Me dice que colisiona con otro automóvil B que tiene una masa de 2000 kilogramos y que lleva una velocidad inicial de 70 kilómetros sobre horas. Nada más que el ángulo de B con respecto a la horizontal me dice que son 35 grados. Esto quiere decir que el automóvil A, como viaja al norte, entonces eso significa que el ángulo A es igual a 90 grados, ¿verdad? Pero bueno, ahorita se van a dar cuenta por qué no voy a necesitar el ángulo de 90 grados y por qué pues no se toma, no es necesario contemplar. Entonces voy a dibujar el modelo que teníamos ahí en el problema, donde aquí vamos a tratar de dibujar el eje vertical y aquí vamos a trazar el eje horizontal, donde aquí vamos a tener el eje X y acá va a ser el eje Y. Ok, entonces vamos a trazar mi primer vector. Me dice que corre verticalmente hacia arriba, hacia esta dirección. Este es el automóvil A. Y acá vamos a trazar lo que es el automóvil B. Que este automóvil B me dice que tiene un ángulo de 35 grados. Con respecto a la horizontal. Entonces, ese es el esquema que teníamos ahí en el Word.
Entonces, aquí lo que vamos a tener que hacer, chicos, es ya empezarnos a meter con las ecuaciones trigonométricas de la suma y resta de vectores. Entonces, aquí lo que vamos a empezar a hacer es, como yo tengo un vector en un cuadrante, eso significa que yo lo voy a tener que descomponer. Lo voy a descomponer mediante lo que es el seno del ángulo. Recordemos que este es el valor, la fórmula que me ayuda para poder descomponer. Eso significa que aquí yo voy a obtener un vector en Y, que este vector va a ser B en Y, y aquí yo voy a descomponerlo para esta dirección con el coseno del ángulo, donde aquí pues lo voy a representar un vector que me va a representar este aquí, que va a ser el B en X. Si recuerdan esos detalles, para eso nos ayuda el coseno y el seno del ángulo en descomponer los vectores para poder saber cuánto este vector está afectando a este eje y cuánto este vector está afectando a este otro. Entonces, con eso, pues yo ya voy a obtener vectores colineales donde al final, pues yo voy a hacer una sumatoria para poder encontrar el vector resultante que va a haber en el eje de las X y un vector resultante que va a haber en el eje de las Y. Entonces, teniendo eso, pues yo ya voy a poder seguir continuando con el estudio de este modelo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, vamos a sustituir los valores. Entonces, lo primero que voy a hacer es el coseno del ángulo, multiplicarlo por lo que es la masa de B por la velocidad inicial de B, porque B es el que se encuentra en este cuadrante. ¿Y qué es lo que estoy obteniendo? Es la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial, podríamos decir, de B. Donde acá estamos obteniendo la cantidad de movimiento inicial de B con la que estoy afectando a Y. Y acá sería la cantidad de movimiento inicial de B con la que estoy afectando a X. Por eso voy a agarrar la masa de B y lo voy a multiplicar por la velocidad de B inicial. Eso, como les digo, pues me va a dar igual a la cantidad de movimiento inicial de B en X. Y aquí si yo utilizo el seno del ángulo, pues va a ser la masa de B por la velocidad inicial de B. Son los mismos valores, nada más cambia el coseno y el seno. Y aquí me va a dar la cantidad de movimiento inicial de B, pero en Y. Entonces quiere decir que con esta ecuación yo voy a obtener este valor de aquí. Y con esta ecuación, perdón, la de arriba, yo obtengo esta de acá. Y con el seno yo obtengo este valor de acá de arriba. Entonces vamos a sustituir los valores. Vamos a decir que el coseno de 35 yo lo voy a multiplicar por la masa de B, que son los 2000 kilogramos. Eso lo voy a multiplicar por la velocidad de B, pero antes de multiplicarlo, recordemos que nosotros debemos de respetar ciertas unidades en el sistema internacional. Yo no puedo agarrar los kilómetros sobre horas y sustituirlo aquí. Bueno, puedo, pero no debo. Lo correcto es utilizar las unidades correctas. ¿Y cuáles son las unidades correctas de la velocidad? Como las tengo en kilómetros sobre horas, ¿en qué unidades las debo de tener? ¿Metros sobre segundos? Metros sobre segundos. Yo tengo que convertir esta velocidad en metros sobre segundos y esta otra velocidad en metros sobre segundos. Entonces, ya tenemos bastante tiempo que no hacíamos conversiones de unidades, ¿verdad? Entonces, a ver, inténtenlo hacer para ver cuánto equivale la velocidad inicial de B y la velocidad inicial de A. Por ejemplo, para poder encontrar la velocidad inicial de B, pues yo voy a agarrar los 70, multiplicarlos por 1000 y dividirlos entre 3600. Y me está diciendo que esta velocidad pues va a ser igual a 19.4 metros sobre segundos. Ahora para poder encontrar la de A, pues voy a agarrar 90, lo multiplico por 1000 y lo divido entre 3600. Y esto me da igual 25. a 25 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué valor es el que voy a poner aquí? El 19.4 metros sobre segundos. Y esto, como les digo, me va a dar la cantidad de movimiento inicial de B en X, que esto va a ser igual, pues agarro los 2000,
los multiplico por 19.4 y eso lo multiplico por el coseno de 35. Y eso me da como resultado 31.783. Entonces, punto 1, que serían aquí kilogramos, metros sobre segundos. ¿Sí les da el mismo resultado? Donde este, como es X, quiere decir que es este valor que está aquí. 31.783.1. ¿Sí les dio? Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el seno del ángulo. Lo multiplico por la misma masa y por la misma velocidad. Pero ahora yo voy a estar encontrando la cantidad de movimiento inicial de B en Y. Ahora voy a decir 2000 por 19.4 por el seno de 35. Y aquí me está dando como resultado 22.254.76 kilogramos metros sobre segundo. Entonces quiere decir que esta cantidad de movimiento aquí va a ser de 22.254.76. ¿Ya ven? Nada más que yo tengo que cuidar algo muy interesante porque yo me doy cuenta que el vector de este eje apunta verticalmente hacia abajo. Y apuntando verticalmente hacia abajo, ¿qué signo va a tener aquí? ¿O qué signo debe de tener aquí? Negativo. Así es, negativo. ¿Por qué negativo? Porque yo tengo que respetar el signo aquí. Porque yo estoy utilizando un ángulo que me dice que es respecto a X, que son 35 grados. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Entonces, si yo trazo aquí este vector, de nuevo, veamos, aquí, en este eje y acá. Entonces, tengo X, tengo Y. Entonces, vean cómo está representado este vector. Este vector es como si realmente partiera, si parte del origen, eso significa que estuviera en este cuadrante de aquí. En el cuadrante 4, ¿verdad? Si es que partiera del origen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por término, pues, ángulos semejantes, que es 35 con respecto a la horizontal, entonces quiere decir que aquí también va a haber 35 grados. Me imagino que ustedes pues no tienen ninguna dificultad para poder semejar estos ángulos de aquí con respecto a la horizontal, ¿verdad? Facilito, eso ya lo vimos en matemáticas, ¿verdad? Ángulos semejantes. Ok, nada más que yo les recuerdo que cuando nosotros empezamos a contar los ángulos, iniciamos del eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Quiere decir que de aquí hasta acá. Entonces, eso significa que si yo quisiera saber el ángulo correcto que va a tener este vector, pues el ángulo correcto más los 35 grados que yo estoy tomando de referencia, me va a sumar, por ejemplo, el ángulo que yo quiero conocer más los 35 grados, pues va a ser igual a 360 grados. Entonces, si yo quisiera saber el ángulo que yo quiero conocer, pues va a ser igual a 360 menos 35. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo correcto? 360 menos 35. 300, ¿qué? 25, ¿no? 25. Entonces, eso quiere decir que si yo agarro este ángulo de aquí y yo lo sustituyo aquí, en el seno de 325 y lo multiplico por todo eso, me va a dar lo mismo, pero ya con el signo correcto. Mira, háganlo. ¿Ya lo hicieron? Háganlo para que vean. Entonces, cuando nosotros estemos utilizando un ángulo que es respecto a un eje, entonces yo debo de cuidar el signo cuando ya lo esté manejando después de haberlo obtenido.
Pero si yo estoy utilizando el ángulo correcto pues ya me va a dar el signo que va a tener ese vector. Entonces, todos estos detalles se van a ir puliendo a conforme pues ustedes vayan practicando. Entonces, pero este es un dato muy importante que ustedes pues deben de estar cuidando a la hora de estar sumando y restando vectores. ¿Verdad? ¿Sí les dio igual? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo aquí voy a hacer una sumatoria de cantidades de movimiento en el eje de las Y. Entonces, esta sumatoria de cantidades de movimiento en el eje de las Y, pues va a ser la cantidad de movimiento inicial de A, la cantidad de movimiento inicial de A, que yo tengo aquí. ¿Ya? ¿Dónde está? Esta es la cantidad de movimiento inicial de A más la cantidad de movimiento inicial de B, pero en Y. ¿Mm? Pero como este valor es negativo, quiere decir que en realidad esta sumatoria es una resta. ¿Sí me explico? Que si yo no contemplara eso, pues si yo hago una sumatoria de los dos valores positivos, de aquí en adelante todo lo que haga va a estar mal. ¿Sí entienden ese detalle? Por eso yo debo de tener claro los signos vectoriales que va a tener cada uno de mis vectores. Entonces, pero yo no conozco la cantidad de movimiento que va a tener A. Bueno, pero la podemos obtener. Podemos decir que la cantidad de movimiento que va a tener A, pues va a ser igual a la masa A por la velocidad inicial de A. Donde si sustituimos los valores, tenemos que son 1800 kilogramos, lo multiplicamos por la velocidad que son 25 metros sobre segundos. Y la cantidad inicial de A, pues va a ser igual a ¿cuánto? 1800 por 25, que van a ser 45,000 kilogramos metros sobre segundos. Esto es lo que le va a pertenecer a este valor. Entonces, que eso quiere decir que la sumatoria de las cantidades de movimiento en Y, pues va a ser igual a 45,000 más menos este vector que yo tengo aquí, porque estos dos vectores se encuentran en este eje. 22,254.76. Entonces, ¿cuánto vale esa sumatoria? O podríamos decirle, o podríamos llamarle cantidad de movimiento en el eje de las X. Entonces, la cantidad de movimiento que va a tener Y, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Cuánto da esa sumatoria? 22.745.24. Ok, entonces va a ser 22.745.24 kilogramos metros sobre segundos. Entonces yo ya tengo la cantidad de movimiento que va a tener el eje vertical. Porque ya sumé todos los vectores que afectan a ese eje. Y lo voy a poner ahí de color rojito. Ahora hay que encontrar la cantidad de movimiento, la sumatoria de cantidad de movimiento en el eje de las X. Donde la cantidad del eje de las X, pues tenemos que es la cantidad de movimiento inicial de B en X, porque es el único vector que se encuentra en este eje. No hay otro vector, nada más que este. Entonces, eso significa que la cantidad de movimiento en X, pues va a ser igual a este valor, que son los 31.783.1 kilogramos metros sobre segundos. Y ya tengo lo que es esta otra cantidad de movimiento. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahí la llevamos. Ok, excelente. Nadie se me ha perdido en el viaje. Todos van tras de mí. Vamos en caravana. Ok, entonces aquí voy a trazar estos dos cantidades de movimiento en un plano cartesiano nuevo, donde aquí lo voy a representar de la siguiente manera. Veamos. El eje de las Y, el eje de las X.
X, Y, donde yo me estoy dando cuenta que el eje X me está dando positivo. Eso significa que yo voy a tener un vector positivo apuntando hacia esta dirección. Entonces, este es mi cantidad de movimiento en X. ¿Estamos de acuerdo? Y en Y también es positivo. Quiere decir que va a apuntar hacia arriba. Entonces voy a tener un vector apuntando hacia arriba de esta manera, que va a ser la cantidad de movimiento que me está representando en Y. Y es positivo, apunta hacia arriba. X es positivo, apunta hacia la derecha. Entonces, eso significa que la sumatoria de esos dos vectores, yo voy a obtener una resultante. Una resultante que tenemos representada de esta manera. Que si yo jalo este vector Y hacia el final de la X, eso significa que aquí se me va a estar formando un triángulo rectángulo. Entonces, yo conozco este valor de aquí, vean, este valor de aquí, que es este, y yo conozco este valor de acá, que es este. Entonces, eso significa que la cantidad de movimiento resultante, que es este vector, ¿cómo yo lo voy a poder calcular? ¿Cómo encontramos el lado más largo de un triángulo rectángulo? Por el teorema de Pitágoras. Así es, con Pitágoras. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento resultante pues va a ser igual a la raíz de lo que me dio la cantidad de movimiento en X al cuadrado más la cantidad de movimiento que me dio en Y al cuadrado. Entonces vamos a sustituir los valores. Entonces la cantidad de movimiento resultante pues va a ser igual a la raíz de lo que vale X. X vale 31.783.1. Lo vamos a elevar al cuadrado más lo que vale Y, que son 22.745.24. Y se va a elevar al cuadrado también. Entonces ya con esto yo obtengo la cantidad de movimiento resultante. Que esta cantidad de movimiento resultante va a ser igual a la cantidad de movimiento total inicial que van a tener porque estamos obteniendo de las cantidades de movimiento iniciales. Esto yo lo voy a poder igualar y ahorita ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Cuánto me dio ese resultado? ¿Cuánto nos dio, chicos? No me río. A ver, ¿todavía no lo han sacado? Necesito que lo saquen rápido porque ya tenemos 8 minutos que nos quedan en esta sesión y pues ocupamos pues encontrarlo lo más rápido posible. Es 31.783.1 al cuadrado más 22.745.24 al cuadrado. Y esto le saco la raíz. Me da 39.083.4. Me da 39, pero lo redondeo a 4. Serían kilogramos, metros sobre segundos. Entonces, este me va a servir como mi cantidad de movimiento total inicial, porque nosotros sabemos que de la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, sabemos que la cantidad de movimiento total inicial pues va a ser igual a la cantidad de movimiento total final.
donde ya sabemos cuánto vale la cantidad de movimiento total inicial, que es este valor que acabamos de obtener aquí. Y la cantidad de movimiento total final la vamos a adecuar al tipo de choque que se está presentando. Entonces, la cantidad de movimiento total inicial que va a tener ambos cuerpos, pues va a ser igual a la velocidad final que van a adquirir los dos cuerpos por la masa A más la masa B. Porque recuerden que los dos cuerpos quedan adheridos con una misma velocidad, ¿verdad? Esto es como nos queda la ecuación. Entonces, si yo quisiera, como el problema me está pidiendo la velocidad final, entonces quiere decir que la cantidad de movimiento inicial entre la masa A más la masa B, pues va a ser igual a esa velocidad final. Entonces, si lo sustituyo, yo tengo aquí 39.083.4. Entonces, va a estar dividiendo a la sumatoria de las dos masas, que son 3.800 kilogramos. Son kilogramos metros sobre segundo. Entonces, ¿a cuánto es igual? A esa velocidad final que van a adquirir ambos cuerpos. 10.28. 10.28 metros sobre segundo, porque estos con estos se eliminan. Entonces, yo ya tengo la velocidad con la que van a salir ambos cuerpos. Nada más me hace falta encontrar la dirección. Y la dirección, recuerden que la encontramos con la inversa de la tangente. Entonces va a ser tangente menos 1 de, en este caso, yo voy a utilizar las cantidades de movimiento. La cantidad de movimiento Y entre la cantidad de movimiento X. Entonces, esto, como les digo, pues va a ser igual a la inversa de la tangente de lo que vale Y. Y vale 22.745.24 entre lo que vale X, que es 31.783.1. Entonces, el ángulo que me va a dar, ¿cuánto va a ser igual? El ángulo Ajá, dice que son 35 grados, ajá. 35 minutos y 20.42 segundos. Ok, y márcamelos nada más en grados sin la necesidad de mandarme minutos y segundos y días y horas. Entonces son como 35.5, ¿no? Como si 35.58. Ajá, 35.5 grados. Entonces eso quiere decir que el ángulo que va a tener este vector de aquí, recuerden que la inversa de la tangente siempre me va a dar el ángulo desde mi vector resultante a mi eje X más cercano. Entonces quiere decir que aquí hay un ángulo de 35.5 grados. Entonces ya tengo tanto lo que es la velocidad final como la dirección que va a tener esos carros después de haber colisionado. Interesante, ¿verdad? Todo el procedimiento que estamos realizando. Seguimos trabajando con cantidad de movimiento, nada más que lo estamos agregando a las ecuaciones trigonométricas de suma y resta de vectores y al final pues los estamos sustituyendo en la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento donde la estamos adecuando a lo que es el choque perfectamente inelástico. Veamos aquí que estamos diciendo que es un choque inelástico. Esta es la fórmula adecuada. Entonces, ese es todo el procedimiento. Si ustedes se dan cuenta, es un poco laborioso. No son cosas difíciles, sino que es respetar la secuencia de todo ese procedimiento pues, para poder llegar a ese resultado. Entonces, no sé si